find answers from the Word of God. y encontrar respuestas en la palabra de Dios. So their Christianity wasn't just something they talked about on Sunday, Para que su cristianismo no fuera algo que solo se hablaba de eso el domingo, but it was something that they lived throughout the rest of the week. sino que era algo que ellos podían vivir durante el resto de la semana. Now, it wasn't long Así que no fue mucho tiempo before they decided to make those hours available to people in the community. antes de que decidieran hacer esas horas disponibles en la comunidad. And it started very simply. Y empezaron bien sencillamente. There wasn't a lot of advertising. No había mucha publicidad. It was just by word of mouth. Era más que todo por palabra. And so they said to their church members, Y le dijeron a sus miembros de la iglesia. now some of you have now been helped in counseling. Les dijeron, algunos de ustedes nos han estado ayudando en la consejería. And some of you are finding that counseling to be helpful for the way you live throughout the week. Y a algunos de ustedes les está sirviendo la consejería para la forma en que viven durante la semana. Now just tell your friends. Ahora solo díganle a sus amigos. So if you have a friend at work Así que si tienes un amigo en el trabajo who's struggling in their marriage, que está batallando en su matrimonio, you can tell them our church has a counseling ministry. les puedes decir que en nuestra iglesia hay un ministerio de consejería. And many times that person's first response would be this: Y la respuesta de esta persona usualmente sería esta. but I can't afford counseling. Pero yo no puedo pagar consejería. To which the church member can say, but we make it available for free. Y el miembro de la iglesia podía decir, nosotros lo estamos dando de gratis. And then many times that coworker would say this: Y muchas veces el compañero de trabajo diría esto. well, but I would be embarrassed or afraid to go to counseling. Estaría yo un poco apenado de ir a consejería. To which the member of the church would say, Entonces el miembro de la iglesia contestaría, well, I'll be happy to go with you. yo estaría feliz de ir contigo. And we encouraged our church members to say the same thing to their neighbors Y les decimos a nuestros miembros de la iglesia que le digan lo mismo a sus vecinos or to their extended family members. o a su familia extendida. And it wasn't long at all Y no pasó mucho tiempo before every one of those hours that we were making available en que cada una de esas horas que estaban siendo disponibles was completely full. estaban completamente llenas. Now, here's something we found very quickly. Y esto es algo que encontramos rápidamente. Many of the people that came to see us for counseling, Muchas de las personas que vinieron a vernos para consejería they did not know the Lord Jesus Christ. no conocían al Señor Jesucristo. And so that gave us the marvelous opportunity Y eso nos dio la maravillosa oportunidad to show how having a personal relationship with Christ de mostrarles lo que hace tener una relación personal con Cristo. could radically affect the way they were handling any problem in life. Y que radicalmente puede afectar la forma en cómo ellos estaban manejando cada problema de su vida. And here's what we found. Y esto es lo que encontramos. Our counseling center Nuestro centro de consejería became a marvelous opportunity for outreach and evangelism. se volvió en una oportunidad maravillosa para evangelismo. And I assume Y yo asumo I'm talking to a group of people que estoy hablando con un grupo de personas who are very concerned about outreach and evangelism. que están preocupados acerca del evangelismo. You want to have people in your life that you have the privilege of winning to Jesus Christ. Ustedes quieren tener la oportunidad en su vida de poder ganar personas para Cristo. That's one of the things that gets you out of bed in the morning. Esa es una de las cosas que te levantan en la mañana. And so honestly, at our church, Así que honestamente en nuestra iglesia we have all kinds of outreach ministries going on. nosotros tenemos todo tipo de ministerios de evangelismo, But the one that is most effective pero el que es más efectivo is our counseling center. es nuestro centro de consejería. In fact, generally we have between 1 and 200 new members each year. Cada año tenemos alrededor de 200 nuevos miembros. In fact, last night, my wife and my son and I, En la noche, anoche, mi esposa y mi hijo, before coming here this morning, antes de venir acá esta mañana, in our home, we hosted a number of people who were considering membership at our church. tuvimos en nuestra casa un grupo de personas que están considerando ser miembros de nuestra But iglesia. if at the end of that year, Pero al final de ese año, you look at that list of 100 or 200 people, vemos a esa lista de 100 o 200 personas and you ask this question: y se pregunta, what was our church's first contact with that person who eventually became a baptized new member of our church? ¿cuál fue el primer contacto que nuestra iglesia tuvo con esta persona que se bautizó y se hizo miembro de la iglesia? The number one answer to that question La respuesta número uno a esa pregunta is through the doors of the counseling center. es por medio de las puertas del centro de consejería. Now, by God's grace, Ahora, por la gracia de Dios, there are 24 of us. hay 24 de nosotros, Several of our pastors, muchos son pastores, several medical doctors, muchos doctores médicos, a number of godly men
muchos hombres de Dios and godly women y mujeres de Dios, who are just lay persons from our church, que son personas de nuestra iglesia, all who have been very thoroughly trained, que han sido muy bien entrenados, come together on Mondays se unen los lunes at both of our campuses. en ambos de nuestros edificios And they provide counseling services for our community free of charge. y proveen servicios de consejería totalmente gratuitos para la comunidad. So that's about 80 to 100 hours of biblical counseling we're offering to our community every week. Eso es alrededor de 82 horas semanalmente que estamos ofreciendo de consejería bíblica gratuita a nuestra comunidad. And even with that much counseling being made available, Incluso con toda esa consejería que se hace disponible and absolutely no formal advertising at all, y sin ninguna publicidad formal, we still have a waiting list. todavía tenemos una lista de espera. The last time I checked, La última vez que yo revisé, there were 60 individuals and families habían 60 individuos y familias waiting in order to get into counseling, esperando para poder tener consejería, to hear truth from the Word of God. para escuchar verdad de la palabra de Dios. Now, there's no question about this. Ahora, no hay ninguna duda al respecto. If God called me to another church, Si Dios se llama para otra iglesia, and I'm certainly not asking Him to do that, y de verdad no le estoy pidiendo al Señor que lo haga, but if God called me to another church, pero si Dios me llamara a mí a otra iglesia, one of the first ministries I would start uno de los primeros ministerios que yo empezaría would be a biblical counseling center. sería un centro de consejería bíblica. If for no other reason Si por ninguna otra razón, than for all of the outreach opportunities it provides. sino por la oportunidad de evangelismo que provee. Now, here's a second reason why we have a biblical counseling center. Ahora, esta es la segunda razón por la cual tenemos un centro de consejería bíblica. It's because of everything it teaches us about discipleship. Es acerca de todo lo que nos enseña del discipulado. See, when I'm working in counseling, Cuando yo estoy en la consejería, I'm being educated too. yo también estoy siendo educado. Because I'm learning about all sorts of problems that people have that I wouldn't even thought of before. Porque voy a estar aprendiendo acerca de todos estos diferentes problemas que las personas tienen que antes no lo hubiese pensado. I'm hearing about all sorts of struggles and episodes of suffering. Me doy cuenta de todas estas batallas que las personas tienen y episodios de sufrimiento. People are asking me all sorts of questions I never even had. La gente preguntándome todo tipo de preguntas que yo nunca me había preguntado. So I'm learning more about how to better disciple people in counseling. Así que estoy aprendiendo cómo discipular mejor a las personas por medio de la consejería. Well, that's what I do on Monday. Y eso es lo que hago el lunes. Guess what I do on Tuesday? Adivine qué hago el martes. I have a very regimented schedule. Tengo un horario bien establecido. So if you came back to Lafayette with me this week, Así que si usted regresara conmigo esta semana para Lafayette, here's what I'll be doing on Tuesday. esto es lo que yo voy a estar haciendo el martes. Preparing the sermon for the following Sunday. Preparando el sermón para el siguiente domingo. That's what I do every Tuesday. Eso es lo que hago cada martes. Does it make sense why I would do it that way? ¿Hace algún sentido por qué yo lo haría de esa manera? Because I'm educating myself in all of these questions and struggles that people have in counseling on Monday. Porque me estoy educando acerca de todas estas luchas que las personas tienen y sus preguntas en el día lunes. And then whatever passage I'm preparing for our church family the following Sunday, Y el pasaje que yo estoy preparando para predicar en el siguiente domingo, I can use all of those questions and problems people have for the way that I would teach the Word of God. puedo utilizar esas preguntas y esos problemas que las personas están pasando para poder enseñar la palabra de Dios. That's why so many people who teach Sunday school at our church, Por eso es que muchas personas que dan escuela dominical en nuestra iglesia, they have had counseling training ellos han tenido entrenamiento en consejería, because it helps them be a more effective Sunday school teacher. porque les ayuda a ser un maestro de escuela dominical más eficiente. That's why the people who work in our teen youth groups, our student groups, Por eso es que aquellos que trabajan en los grupos de estudiantes o de jóvenes they've had counseling training. han tenido entrenamiento de consejería. That's why the people who work in our college ministry, La gente que trabaja en nuestro ministerio de la universidad, in fact, their meeting is on Friday night. la reunión de ellos es los viernes por la noche. They're having it right now. Ellos lo están teniendo justo hoy mismo. Well, the people who are doing the teaching, the discipleship right now, Y las personas que están dando la enseñanza, el discipulado esta noche, also serve in our counseling center. también sirven en nuestro centro de consejería. So let's summarize what I've said so far. Así que voy a resumir lo que he dicho hasta ahora. Why do we have a counseling center? ¿Por qué tenemos un centro de consejería? Because it helps us do outreach Porque nos ayuda a hacer evangelismo and it helps us do discipleship. y nos ayuda a ser discipulado.
Then you may say, wait a minute. Van a decir, espera un momento, That sounds like the Great Commission. eso suena como la gran comisión. That's exactly right. Es exactamente correcto. From our perspective, Desde nuestra perspectiva, having a biblical counseling center tener un centro de consejería bíblica helps our church, le ayuda a nuestra iglesia, in the power of God, con el poder de Dios, accomplish the commission that Jesus has given to us. a cumplir esa comisión que Dios nos ha dado a nosotros. Now, there's one other reason why we have a counseling center. Y hay una razón más por qué tenemos un centro de consejería. It has to do with how we're choosing to position ourselves in our community. Y tiene que ver con qué estamos decidiendo o cómo estamos decidiendo nosotros posicionarnos en la comunidad. On Sunday, I'm looking forward to talking much more about community-based outreach ministry. El domingo yo estoy más enfocado en hablar acerca de un evangelismo de alcance a la comunidad, But that is a great, great passion of ours. porque es una gran pasión nuestra. And I believe this. Y yo creo esto. Every church in the United States, Cada iglesia en Estados Unidos, and honestly, I say this in other countries that I go to as well, y esto lo digo honestamente en todos los países a los que voy, every church needs to think a lot about this. cada iglesia tiene que pensar mucho en esto. How are you positioning yourself in your community? ¿Cómo se están posicionando en su comunidad? What kind of relationship do you have with your neighbors? ¿Qué relación o qué tipo de relación tienes con sus vecinos? What is your reputation? ¿Cuál es la reputación? What are you known for? ¿Por qué lo conocen? And you might say, well, why is that important? Y me podría preguntar, ¿por qué es eso importante? Well, it's because we're supposed to be glorifying God. Bueno, porque se supone que nosotros como iglesia deberíamos estar glorificando a Dios. What does that mean? ¿Y eso qué significa? It means live in such a way that others around us can understand Him better. Eso significa que otros alrededor por nuestra vida puedan conocerlo a Él mejor. And here's my concern for many churches. Y esa es mi preocupación por muchas iglesias. They don't know their neighbors, Ellos no conocen a sus vecinos and their neighbors don't know them. y sus vecinos no les conocen. In fact, some churches think they're better than their neighbors. De hecho, algunas iglesias piensan que son mejores que sus vecinos They act like they're mad at their neighbors. y actúan como que estuvieran molestos con sus vecinos. In fact, if you went out and talked to a number of unbelieving people in many communities De hecho, si usted sale y habla con muchos no creyentes en las comunidades and said, what do you think about God? y les pregunta qué piensan acerca de Dios, Many unbelieving people would say this. muchos no creyentes dirían esto: Well, I think God is either dead yo creo que Dios o está muerto or really mad at me. o muy enojado conmigo. Do you know why so many unbelieving people have drawn that conclusion? ¿Sabe por qué muchas personas no creyentes han llegado a esa conclusión? Because the church that's closest to them Porque la iglesia que está más cerca a ellos, in their neighborhood en su comunidad, is either dead está o muerta or mad at them. o enojada con ellos. And here's what we want our neighbors to know. Y eso es lo que queremos que nuestros vecinos sepan. We love you, Los amamos, not just as something we say, no como algo que decimos solamente, but something we do. pero algo que hacemos. And we want to be known as a church that loves its neighbors, Y queremos ser conocidos como una iglesia que ama a sus vecinos, in part by having trained church members por haber entrenado a los miembros de la iglesia, who are ready to sit down and talk with persons about their problems que están listos para sentarse y hablar con personas acerca de sus problemas, without trying to take any money from them, sin tomar ningún dinero de ellos, as an opportunity to connect them with God and His Word. como una oportunidad de conectarlos con Dios y su palabra. We want our neighbors to constantly have reason to ask this question. Queremos que nuestros vecinos constantemente se pregunten esto: Why do you do that for us? ¿por qué tú haces eso por nosotros? Well, because we love you. Bueno, porque les amamos. Why did you make that available for us? Pero ¿por qué pusiste eso disponible para nosotros? Because we love you. Porque los amamos. Why did you build that for us? Pero ¿por qué construiste eso para nosotros? Because we love you. Porque los amamos. We love you, we love you, we Los love you. amamos, los amamos, los amamos. And at some point, we want our neighbors to have a reason to ask this question. Y en algún punto queremos que nuestros vecinos se pregunten lo siguiente: Why in the world would you love me? ¿por qué? ¿Por qué motivo me amarías? I believe this. Yo creo eso. If we can get one of our neighbors to have a reason to ask that question, Si podemos hacer que uno de nuestros vecinos se haga esa pregunta, they're halfway to the kingdom. están a medio camino del reino. Because then we can say this. Porque entonces podemos decir eso. Because God loves you. Porque Dios se ama. And I would love to talk to you about how He showed that most supremely.
Y me gustaría hablar contigo acerca de cómo Él muestra ese amor supremamente. when he sent his son to die on the cross for you. Cuando Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti. So as people are driving by our church campuses, Así que mientras la gente conduce Here's what- por nuestra iglesia, here's what we want them to think. esto es lo que queremos que piensen. This town is a better place Este pueblo es un mejor lugar because of that church's presence. porque esa iglesia es ahí. I know of marriages that have been put together at that church. Yo conozco matrimonios que han sido restaurados en esa iglesia. I know of people who in my office who have been helped with anger or worry or depression by going to that church. Yo conozco personas que han lidiado y han sido sanadas de enojo o depresión por ir a esa iglesia. We want to position ourselves in town as a church that loves its neighbors. Queremos posicionarnos como iglesia en nuestra comunidad como una iglesia que ama a sus vecinos. We're actually building a third campus right now. Y ahora actualmente estamos construyendo un tercer edificio. Our city mayor asked us to begin working in the urban center of our town. El alcalde de nuestra ciudad nos pidió que empezáramos a trabajar en el área urbana de nuestra ciudad, Where there's the greatest concentration of poverty donde está la más grande concentración de pobreza and the greatest concentration of drug abuse, y la más grande concentración de abuso de drogas, the greatest concentration of domestic violence. la más grande concentración de violencia doméstica. Our mayor came to us and said, El alcalde vino a nosotros y nos dijo, you have these two church campuses ustedes tienen estos dos edificios on the east side of Lafayette and the west side by Purdue University. en el este de Lafayette y en el lado oeste, And you have these two community centers and counseling centers. y tienen estos dos centros de comunidad, de But he said, consejería. what about the worst places in our town? Pero ¿qué hay acerca de los lugares más terribles de nuestra ciudad? What about where the social needs are especially acute? ¿Qué hay acerca de esos lugares donde las necesidades sociales son específicamente necesarias? He asked our church to begin working right there. Y nos pidió a nuestra iglesia que empezáramos a trabajar justo ahí. And so we accepted that invitation. Así que nosotros aceptamos esa invitación. And we're, by God's grace, building a brand new community center right there. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos construyendo un nuevo centro de consejería ahí. And it's an interesting place for a lot of reasons, Y es un lugar muy interesante por muchas razones, including the great ethnic diversity that exists there. incluyendo la diversidad étnica que existe ahí. A significant percentage of Hispanic men and women, Un gran porcentaje de hispanos, a significant percentage of African American persons, un gran porcentaje de personas afroamericanas along with a number of Asians and Anglos. y también con personas asiáticas And y anglos. as you can imagine, there's racial tension Como puede imaginar, hay tensión racial, because there's racial tension practically everywhere. porque hay tensión racial prácticamente en todos lados. You can't even watch a football game without being reminded of that. No podemos ver un partido de fútbol sin ser recordados de eso. And here's what our mayor said. Y eso es lo que dijo nuestro alcalde. The government cannot solve those problems by themselves. El gobierno no puede resolver esos problemas por sí solo. He said that right in the newspaper. Eso lo dijo justo en el periódico. And he said, we're asking Faith Church to come and help us. Estamos pidiéndole a la iglesia Faith que venga y nos ayude. And so we're doing it. Y nosotros lo estamos haciendo. By the way, the mayor also said this. Y también el alcalde dijo esto. If you'll do that, Si ustedes hacen esto, we'll help pay for your building, vamos a ayudar a pagar por su edificio, for our building. por nuestro edificio. And so right now our city council is taking a final vote Así que ahora nuestro consejo está tomando un voto final to give our church para darle a nuestra iglesia $1.5 million $1,500,000 to help us as we build out the community center. para ayudarnos mientras construimos el centro de comunidad. And so here's what I'm saying. Así que eso es lo que les estoy diciendo. I don't want to be known as the church or the pastor that's mad at the neighbors Yo no quiero ser conocido como la iglesia o el pastor que está enojado con los vecinos or who thinks we're better than the neighbors. o que piensa que somos mejores que los vecinos. We want to be known as the church that loves our neighbors Queremos ser conocidos como la iglesia que ama a nuestros vecinos, in all sorts of ways, de todo tipo de maneras, including having a biblical counseling center incluyendo el tener un centro de consejería bíblica, prepared to help people who are struggling. preparado para ayudar a personas que están luchando. Now, I wanted you to understand that that's the perspective from which I'm talking about biblical counseling. Ahora quiero dejarles saber eso, porque esa es la perspectiva desde la que yo les estoy hablando acerca de la consejería bíblica. But there's many other ways to do this as well. Pero hay muchas otras maneras de hacer esto también.
And I recognize there's many different churches that are represented here tonight. Y yo reconozco que hay muchas iglesias que están siendo representadas aquí esta noche. You'll have to decide before God Y ustedes tienen que decidir delante de Dios whether or not there's a way for this to happen in your particular local church. si esto es algo que puede suceder en su iglesia específica. Now let me ask you to turn in your notebook. Ahora déjenme que le pida que se vuelva a su cuaderno, And a sus again, I notas. realize that many of you are tired. Y yo sé que muchos de ustedes están cansados, And let's make a little deal. así que vamos a hacer un trato. You try to listen hard, Usted trata de escuchar and I'll try to preach fast. y yo voy a tratar de predicar y traducir rápido. But I want to ask you to find your place in your notes for why counsel. Así que quiero que encuentre en sus notas en la parte que dice por qué aconsejar. I've started talking about some of this already. Y empecé a hablar acerca de esto ya, But let's talk about why should a person want to be involved in counseling. pero hablemos acerca de por qué una persona quisiera estar involucrado en consejería. And in our time that we have remaining, Y en el tiempo que nos queda, I'd like to offer 3 possible answers to that question. quiero ofrecer 3 respuestas posibles a esa pregunta. And the first one comes from the book of Genesis. Y la primera viene del libro de Génesis. So if you have your Bible, would you please open to Genesis chapter 3? Así que si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en Génesis capítulo 3. And here's the first answer we want to give to this question. Y esa es la primera respuesta que le queremos dar a esta pregunta. Because human beings have always needed counsel Porque los seres humanos siempre han necesitado consejo in order to fulfill the purpose that God has given us. para poder cumplir con el propósito que Dios les ha dado. Now here's what we're arguing about in this first point. Pero eso es lo que estamos discutiendo en este primer punto. Those who say, well, counseling is a relatively new development. La consejería es algo relativamente nuevo, It's only been developed in the United States in the last 40 years or so. solo se ha desarrollado en Estados Unidos por los últimos 40 años más o menos. But back in the good old days, Pero antes, en aquellos buenos tiempos, when men were men, cuando los hombres eran hombres, we didn't need all that counseling business. nosotros no necesitábamos toda esa consejería. Well, that's an interesting question. Esa es una interesante pregunta. Is counseling a recent development of the church? ¿Es la consejería una razón de desarrollo de la iglesia? And is it even something that we should be doing? Y siquiera es algo que deberíamos estar haciendo. Here's what I believe. Eso es lo que yo les voy a decir. And I'm going to try to demonstrate this biblically. Y voy a tratar de demostrar eso bíblicamente. Counseling is as old as the Garden of Eden. La consejería es algo tan viejo como el jardín del Edén. You were created with the ability to receive counseling, Usted fue creado con la habilidad de recibir consejería and you were created with the need to receive counseling. y fue creado con la necesidad de recibir consejería. Even before the fall of man into sin, Incluso antes de la caída del hombre en pecado. that's how long counseling has been going on. Así que así de viejo es la consejería. Now, that's a pretty strong statement. Así que vamos a ir al primer enunciado. So let's see if we can demonstrate that biblically. Vamos a ver si podemos demostrar eso bíblicamente. Now, I should probably say this before I get into this text. Y creo que voy a decir eso antes de entrar en el texto. I'm assuming Yo asumo that you believe in a literal interpretation of the first 11 chapters of the book of Genesis. Yo creo que ustedes creen en una interpretación literal de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Now, I'm not here to argue about that, No voy a discutir acerca de eso and I should have probably said at the beginning. y tal vez tuve que haberlo dicho al principio. You may disagree with me about all sorts of things I say this weekend, Usted puede estar en desacuerdo con todo lo que yo diga esta semana, but o este that fin de does semana, not make you my enemy. pero eso no lo hace mi enemigo. Can we just agree with that right now? Así que podemos acordar en eso ahora. I love Jesus, Yo amo a Jesús, you love Jesus, usted ama a Jesús. and so even if I say some things you don't agree with, Así que incluso si digo cosas que usted no está de acuerdo, that doesn't make you my enemy. eso no lo hace mi enemigo. In fact, De hecho, you can disagree with me on all sorts of things tonight, usted puede estar en desacuerdo con cualquier tipo de cosas conmigo esa noche. and then take me out later and buy a piece of pie for me. Y luego me puede invitar a un pedazo de pastel. I still want to be your friend, Yo todavía quiero ser su amigo, but I want to be honest with you. pero quiero ser honesto con usted. I believe that God created the world, Yo creo que Dios creó el mundo. and I believe He created the world just the way He said in the Bible. Y yo creo que lo creó de la manera en que dice en la Biblia. And you might say, you can't believe that anymore, Y usted me puede decir, no puedes creer eso. especially in a town where there's a university like Purdue, Especialmente en un pueblo donde está una universidad como Purdue, which has such an emphasis on science and engineering. que tiene tanto énfasis en las ciencias y en la ingeniería. Here's my deal with the professors at Purdue University. Ese es el trato que yo he llegado con los maestros en esta universidad. If you believe the same thing about the origin of the world Si ustedes creen lo mismo que el origen del mundo, for 10 years in a row,
por 10 años seguidos, then I'll be impressed. entonces voy a estar impresionado. But if you keep changing your mind, Pero si siguen cambiando de opinión, don't criticize me for what I believe. no me critiquen por lo que yo creo, Because I've been in the ministry long enough to know. porque yo estoy en el ministerio lo suficiente para saber There's a few dear folks over at Purdue, que hay algunas personas ahí en and Purdue they kind of look down their nose like this, que ven hacia abajo con su nariz and they say, well, here's what we believe about the origin of the world, y dicen, esto es lo que creemos acerca del mundo, and you Bible-believing Christians are unwise. y ustedes que creen en el cristianismo no saben nada. And then 10 years later, they've changed their view. Y luego 10 años después cambian de opinión, But they still say, you Bible-believing Christians are unwise. pero lo mismo dicen que los cristianos no somos sabios. And then 10 years later, Y luego 10 años después, they've changed their view. ellos cambian de opinión And they say the same thing about us Bible-believing Christians. y nos dicen lo mismo acerca de nosotros los cristianos que creemos en la Biblia. Human beings are ever learning Los cristianos siempre están aprendiendo. and never able Perdón, los seres humanos siempre están aprendiendo y nunca son capaces to come to the knowledge of the truth. para llegar a la conclusión de la verdad. And if you say, you can't do that and have a church anymore in this culture, Pero si nos dicen, no puedes creer eso y tener una iglesia, well, then why are 2,000 people coming to our church on Sunday morning? entonces ¿por qué 2,000 personas siguen viniendo a nuestra iglesia los domingos en la mañana? I believe God can put his product on the market in this day and age. Yo creo que Dios puede poner las cosas en perspectiva en esta época en la que vivimos, Without us taking things out of the Bible that we think modern man is not going to like. sin necesidad de que nosotros saquemos cosas de la Biblia que pensamos que el hombre moderno no va a aceptar. By the way, I mentioned a minute ago, Y mencioné hace un minuto atrás, this new North End Community Center we're building. este nuevo centro de comunidad que estamos abriendo. I could show you the brochure that explains that project to our community. Les puedo mostrar el brochure que muestra todo lo que va a ser para la comunidad. And on that brochure, it has the logos of a number of different organizations from our community that are collaborating to make this happen. Y usted puede ver ahí que van a haber muchos diferentes logotipos de diferentes compañías que están colaborando para que eso suceda. So even though it's a building that we will own, Aunque es un edificio que va a pertenecer a nosotros, we're collaborating with a lot of other organizations in our town. estamos colaborando con otras organizaciones en nuestra ciudad And they know we're a Bible-believing church. y ellos saben que somos una iglesia creyente en la Biblia, But as I mentioned before, como lo he mencionado antes. one of the logos is the city of Lafayette. Uno de los logotipos es de la ciudad de Lafayette, We're working in collaboration with them. porque estamos trabajando en colaboración con ellos. You know another logo on that brochure? ¿Sabe qué otro logotipo está ahí? Purdue University. La Universidad de Purdue, Because they see our new community center porque ellos también quieren ver nuestro nuevo centro de comunidad as a place where they want their students and faculty to come como un lugar donde quieren que sus estudiantes y sus maestros vengan and provide resources to some of the children in the North End, y poder proveer recursos también a estos niños de esta área de la comunidad, teaching classes on engineering enseñándoles clases acerca de ingeniería or bringing their athletes over and having sports clinics. o traer a sus atletas y tener clínicas de deporte. So you can be a Bible-believing church Así que se puede ser una iglesia que cree en la Biblia and still have an impact in your community. y aún tener un impacto en la comunidad. So back to the book of Genesis. Así que de regreso en el libro de Génesis, The book of Genesis is very clear about the origin of man. el libro de Génesis es muy claro acerca del origen del hombre. We were created in a particular way. Fuimos creados en una forma en particular. And how is that? ¿Y cómo es eso? We were made in the image of God. Fuimos creados a la imagen de Dios. Do we all agree with that? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Human beings are different than animals, Los seres humanos son diferentes a los animales, right? ¿sí? That's why we don't just do our counseling research on rats Por eso es que no hacemos nuestra consejería en ratas or dogs. o perros. And you realize much of secular psychological theory Y se dan cuenta mucho acerca de la teoría de del psicoanálisis. comes from research on animals. Viene acerca de la investigación en animales. Why would secularists do that? ¿Por qué harían eso? Because they don't see a dramatic difference between human beings and animals. Porque los seculares no ven una diferencia marcada entre los animales y los seres humanos. We do. Nosotros sí. We believe human beings are unique. Nosotros creemos que los seres humanos son We únicos believe they were created in the image of God. y creemos que fueron creados en la imagen de Dios. And that means a lot of things. Y eso significa muchas cosas. But it means that human beings have the ability to think. Pero eso significa que los seres humanos tienen la habilidad de pensar. We have the ability to reason.
Tenemos la habilidad de razonar, to process complex ideas. de procesar ideas complejas. Rocks don't do that. Las ratas no hacen eso. Trees don't do that. Las piedras y los árboles no hacen eso. Fish don't do that. Los peces no hacen eso. People do that. Las personas hacen eso. That's why human beings Por eso es que los seres humanos were made male and female. fueron hechos hombre y mujer. And that's something else our culture is very confused about, by the way. Y eso es otra de las cosas que nuestra cultura está muy confundida, por We're cierto. created male and female, Fuimos creados hombre y mujer, made in the image of God. hechos en la imagen de Dios. And then we were given dominion. Y también se nos fue dado dominio. We were to have dominion over the other aspects of creation. Se nos dio dominio sobre todos los demás aspectos de la creación. And we were to live in submission to our Creator. Y teníamos que vivir en sujeción a nuestro Creador. And out of our love for Him Y de nuestro amor por Él and our desire to honor and glorify y Him, nuestro deseo de honrarlo y glorificarlo a Él, we were to subdue the earth around us. teníamos que subyugar la tierra alrededor nuestro. That's why Romans chapter 1 is such a sad commentary. Por eso es que el comentario de Romanos Romans chapter 1. El Romanos capítulo 1 es un comentario muy impactante. And unfortunately, Y desafortunadamente, I think Romans 1 yo creo que el Romanos capítulo 1, is one of the best summaries of the United States culture there is. yo creo que es el mejor resumen de la cultura de Estados Unidos que puede Because haber. it's Genesis 1 in reverse. Porque es Génesis 1 en reversa. Yes, you were made to receive counsel Sí, fuimos hechos para recibir consejo and process counsel y procesar ese consejo and then subdue the creation around you. y luego subyugar la creación alrededor. But what does Romans 1 say? Pero ¿qué dice Romanos 1? If you choose not to acknowledge God as the creator Si no aceptamos a Dios como el creador and you choose to rebel against the counsel that He has given instead of submit to Him, y nos rebelamos al consejo que Él nos ha dado en vez de sujetarnos a Él, you will end up living in a way that is animalistic. va a terminar viviendo en una forma que es animalística And instead of subduing the creation, y en vez de subyugar la creación, you will be subdued by it. usted va a ser subyugado por ella. And here we are on a Friday night. Y aquí estamos en un viernes por la noche. And what will some people do? ¿Y qué es lo que muchas personas hacen? They will not subdue the temptation to alcohol. No van a subyugar la tentación al alcohol, They will be subdued by it. sino que van a ser subyugados por ella. They're not going to subdue the desire to take drugs. No van a subyugar este deseo de tomar drogas, They're going to be subdued by it. sino que van a ser subyugados por ella. They're not going to subdue their anger in their home. No van a subyugar su enojo en su hogar, Instead, they're going to act in explosive and violent anger in their home. sino que van a actuar de una manera explosiva en enojo en su hogar. And as an example, Y como un ejemplo, there will be some men in Salt Lake City tonight, van a haber hombres en la ciudad de Salt Lake City esta noche, just like there will be some men in Lafayette, Indiana tonight, así como van a haber hombres en Lafayette, Indiana esta noche, who after they drink way too much alcohol que después de haber tomado demasiado alcohol or take way too many drugs, o haber tomado demasiadas drogas, they will explode in anger. van a explotar en enojo And they will say things that are absolutely foolish. y van a decir cosas que son totalmente ignorantes And they'll be violent with their y wives van a ser violentos con sus esposas or violent with their children. o violentos con sus hijos. Instead of subduing their creation, En vez de subyugar la creación, they're being subdued by it. están siendo subyugados por ella. Totally contrary to their design in the garden. Totalmente contrario a su diseño en el jardín. That's why even before the fall of man into sin, Por eso es que antes de la caída del hombre, we find God counseling people. encontramos que Dios está dando consejo a la gente. So you say, who was the first counselor? Así que ¿quién fue el primer consejero? God himself. Dios mismo. In fact, we see that in this particular point. Y lo vemos en este punto en particular. He's created to be dependent on God and His Word. That's number 2, 2. right there. Okay. Fue creado a la, ya no miro. ¿Quién me lo lee? Que me haga el favor. So it's not just a matter of you have the ability to receive counsel.
Así que no es solo tener la habilidad de recibir consejo, it's the matter of you being dependent on that counsel. sino depender de ese consejo. So you remember this verse, Así que recuerda ese versículo, Genesis 2:16 and 17. Génesis 2, versículos al 16. The Lord God commanded the man, El Señor Dios saying, from any tree of the garden you may eat freely, dijo, de cualquier árbol pueden comer libremente, but from the tree of the knowledge of good and evil pero del árbol del conocimiento del bien y el mal you shall not eat, no deben comer, for in the day you eat of it, porque el día que coman de él, you will surely what? van a, seguramente ¿qué? Now you will surely die. Van a morir. What was that? ¿Qué era eso? That was a counseling session. Eso era una sesión de consejería. That was before the fall. Eso fue antes de la caída That is a very important theological point. y es un punto muy importante teológico, Because we were made in the image of God, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, we are able to receive counsel. somos capaces de recibir consejo And we needed counsel. y necesitamos consejo. That's very important theologically. Y eso es muy importante teológicamente. Yes, Adam and Eve were created without sin, Así que sí, Adán y Eva fueron creados sin pecado, but that does not mean they were created autonomous. pero no significa que fueron creados autónomamente. They were created to need counsel from God. Ellos fueron creados para recibir consejo de Dios. And that's exactly what you see happen in that verse. Y eso es exactamente lo que ve suceder en ese versículo. So what was happening when God was walking with Adam and Eve in the garden in the cool of the day? Así que, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando estaban caminando con Dios? What were they talking about last night? ¿De qué estaban hablando esa noche? Were they talking about the great Cubs win last night? ¿Estaban hablando acerca de lo que pasó en la noche anterior? Oh, I guess you're probably not Cubs fans here, are you? ¿O no? ¿O del partido de los Cubs de la noche anterior? Well, that's not what they were talking about in the Garden of Eden. Pero no era eso lo que estaban hablando en el jardín del Edén. God was counseling Dios them. estaba aconsejándolos. And what I'm trying to say is this. Y lo que quiero decir es esto. Counseling was not something that started in America 40 or 50 years ago. La consejería no es algo que empezó en Estados Unidos hace 30 o 40 Counseling años, is as old as the Garden of Eden itself. sino que es algo que es igualmente de antiguo como el jardín del Edén. And friends, that's why Y por eso the fall of man into sin la caída del hombre en el pecado was all about what? era todo acerca de qué? It was all about counseling. Era todo acerca del consejo. Because up to that time, Porque hasta ese tiempo, as far as we know, hasta donde sabemos, the only voice Adam and Eve had heard la única voz que Adán y Eva habían escuchado was the voice of God. era la voz de Dios. And the only counsel they received Y el único consejo que recibieron was his pure and undiluted truth. fue la verdad no diluida. And then in Genesis chapter 3, Y luego en Génesis capítulo 3, another counselor appears. otro consejero aparece. That's what that temptation was all about. Y de eso se trata la tentación. Offering an alternative approach to counsel. Ofrecer un enfoque alternativo a la consejería. So let's listen to what this false counselor said. Así que veamos qué dice este consejero falso. Now the serpent was more crafty than any beast of the field. La serpiente era más inteligente que cualquier animal. Now notice this next statement. Y note esto que dice el siguiente. And he said. Y le dijo, The first words we have in the Bible about Satan las primeras palabras que tenemos en la Biblia acerca de Satanás involve him counseling. involucran a él dando consejería. And listen to what he says. Y escuche lo que dijo, Has God said? con que Dios ha dicho. At the very beginning, Al principio, our adversary is trying to undermine the counseling of God. y nuestro adversario está tratando de dañar la consejería de Dios. And follow the statement. Y dice, Has God said, con que Dios ha dicho, you shall not eat from any tree of the garden? no comerás de ningún árbol del huerto. Now wait a minute. Ahora esperen un momento. God had not said that. Dios no dijo eso, But do you see what Satan's doing? pero ve lo que Satanás está haciendo. He's already undermining the counsel of God. Ya está tratando de dañar el consejo de Dios. And so then Eve answers. Entonces Eva le contesta And her answer was not very good. y su respuesta no fue muy buena. Because the woman said to the serpent, Y la mujer le dijo a la serpiente, from the fruit of the trees of the garden we may eat. del fruto de los árboles del huerto podemos comer, That was true. y eso es verdad, But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden,
Pero del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto, God has said, Dios ha dicho, you shall not eat from it, no comerás de él, or what? ni qué, Or touch it. ni lo tocaréis. Where in the world did that come from? ¿De dónde salió eso? And so now Eve is undermining the counsel of God. Ahora Eva está tratando de dañar el consejo de Dios. And right there illustrated, Y eso ahí ilustra you have the twin errors regarding the word of God. que ahí tenemos errores de la palabra de Dios. Satan is trying to take away from God's counsel, Satanás está tratando de quitar del consejo de Dios and Eve is trying to add to it. y Eva está tratando de And agregarle. isn't it amazing? Y no es increíble That's the way the Bible ends. que así es como termina la Biblia. In Revelation 22, En Apocalipsis 22, two things you should never do to your Bible. dos cosas que nunca hay que hacerle a la Biblia. And what are those two things? ¿Cuáles son esas dos cosas? Don't take anything out, No sacarle nada and don't add anything to. y no agregarle nada. Why? ¿Por qué? Because God's counsel is absolutely sufficient. Porque el consejo de Dios es absolutamente suficiente. You don't need any more, No se necesita nada más and you don't need any less. y no se necesita quitarle. And so now Adam and Eve have a decision to make. Así que ahora Adán y Eva tienen una decisión que hacer. Because you see what Satan went on to say. Porque ya ve lo que Satanás le dijo In verse 4, en el verso 4. you surely will not die. Ciertamente no moriréis. What's that tell you about the counsel of our adversary, the devil? ¿Qué es lo que les está diciendo acerca del consejo de nuestro adversario el diablo? Our adversary, the devil, is a liar, Nuestro adversario el diablo es un mentiroso and his counsel is filled with lies. y su consejo está lleno de mentiras. And I think about that often as a pastor. Y yo pienso en eso seguido como pastor. Because I've mentioned I've been at our church for 30 years. Porque como les digo, he estado en mi iglesia por 30 años. When I went to our church, my hair was jet black. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi cabello era negro. And look at me now, Y míreme ahora, this broken down old man. ya un hombre ya mayor. But here's something they didn't explain to me in seminary. Pero eso es algo que no me explicaron en el seminario. That if I stayed at the same church long enough, Que si me quedo el suficiente tiempo en la misma iglesia, I would have to bury a lot of my friends. iba a tener que enterrar a muchos de mis amigos. So I spend a fair amount of my time doing funerals. Así que he pasado una gran cantidad de mi tiempo haciendo funerales. And for a believer in Jesus Christ, it's mixed emotionally. Y para un creyente en Jesucristo son emociones mezcladas. Because to be absent from the body is to be present with the Lord. Porque el estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. So there's a reason for celebration. Así que hay una razón para celebrar, But we're also human beings. pero también somos seres humanos. And in this life, I'm going to miss my friends. Y en esta vida yo voy a extrañar a mis And amigos. so there's certainly great sadness. Así que también hay una gran tristeza. And often when I do a funeral, I remember this. Y muchas veces cuando hago un funeral me recuerdo de eso. Our adversary, the devil, is a liar. Nuestro adversario, el diablo, es un mentiroso. And his counsel is filled with lies. Y su consejo está lleno de mentiras. That's where Genesis 5 fits into this conversation. Ahí es donde el capítulo 5 de Génesis cae en esta conversación. Right now, we've been talking about Genesis 1, 2, and 3. Ahorita estábamos hablando de Génesis 1, 2 y 3. But do you remember what Genesis 5 is about? Pero ¿se recuerda de qué trata Génesis 5? Maybe you like to read through your Bible every year. Tal vez a usted le gusta leer su Biblia cada año. That's a good habit to be in. Ese es un buen hábito. Well, on January 1st, that went well for you. En enero 1 eso le salió muy bien. But then on January 2nd, Pero ¿qué hay de acerca de enero 2? you probably came to Genesis 5. A lo mejor llegó a Génesis capítulo 5 And you said, uh-oh, y dijo, oh, because Genesis 5 is the first genealogy in the Bible. porque Génesis 5 es la primera genealogía de la Biblia. And what's that like? ¿Y eso qué parece? The whole chapter. Todo el capítulo, So-and-so was born. tal persona nació, He lived a certain number of years, vivió tanta cantidad de años and he died. y murió. So-and-so was born. Tal y tal persona nació, He lived a certain number of years, vivió tantos años and he died. y murió. So-and-so was born, Tal y tal nació, lived a certain number of years, vivió cierta cantidad de años and he died. y murió, And he died. y murió, And he died. y murió. What is Genesis 5 doing in the Bible? ¿Qué hace Génesis 5 en la Biblia? Well, I think one of the reasons is this, Una de las razones es esta, to remind us of this lesson. para recordarnos de esta lección.
Our adversary, the devil's a liar. Nuestro adversario, el diablo, es un mentiroso. You won't surely die. No vas a morir. And friends, listen. Así que escúchenme. There are people in all of our communities, Hay personas en toda nuestra comunidad, your community and mine, en su comunidad y en la mía, and they're hearing all kinds of counsel. y están escuchando todo tipo de consejo. Here's what you ought to do if you're depressed. Eso es lo que tienes que hacer si estás deprimido. Here's how you ought to raise your kids. Así tienes que criar a tus hijos. Here's how you handle problems in marriage. Así es como se lidian con los problemas en el matrimonio. And you know what? ¿Y sabe qué? The counsel they're receiving El consejo que reciben from this twisted world de ese mundo torcido is filled with what? está lleno de qué? It's filled with lies. Está lleno de mentiras. Even lies about their very relationship with God. Incluso mentiras de su propia relación con Dios. We're getting ready to celebrate the 500th anniversary of the Protestant Reformation. Estamos a punto de celebrar el 500 aniversario de la Reforma Protestante. October 31st En octubre 31 is the 500th anniversary of Martin Luther, es el 500 aniversario de Martín Lutero, nailing the 95 Theses on the door of the Wittenberg Church, clavando las tesis en la puerta de la iglesia, helping the church eventually clarify the issues of salvation. ayudándole a la iglesia a clarificar los temas de la salvación. Where you realize we have people in all of our communities. Pero se dan cuenta que tenemos gente en todas nuestras comunidades. What they're hearing about salvation ¿Qué es lo que están escuchando ellos acerca de la salvación? is absolutely filled with what? Y está totalmente lleno de qué? With lies. De mentiras. And here's my concern as a pastor. Y esa es mi preocupación como pastor. I absolutely want to be sure Yo quiero estar seguro that our church que nuestra iglesia and other churches that believe the Word of God y otras iglesias que creen la palabra de are Dios providing an alternate form of counsel. están proveyendo una alternativa de consejo. Here's what God's Word says about marriage. Eso es lo que la palabra de Dios dice del matrimonio. Here's what God's Word says about communication. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de la comunicación. Here's what God's Word says about raising your kids. Y eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de criar a los Here's hijos. what God's Word says about handling your temper. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de manejar tu temperamento. Here's what God's Word says about salvation. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación. Now, what our neighbors choose to do with that, Lo que nuestros vecinos decidan hacer con eso, that's between them and the Lord. eso es entre ellos y el Señor. I will never force the Bible on anybody, Yo no voy a forzar la Biblia en nadie, but shame on me pero vergüenza de mí, and shame on us vergüenza nuestra, if my neighbors don't even know that Sí. there's another option. si mis vecinos ni siquiera saben que hay otra opción. I want them to know that counseling is available in the Word of God. Yo quiero que ellos sepan que el consejo está disponible en la palabra de Dios And this is a book like no other y que este es un libro como ningún otro, because it's God breathed, porque es el aliento de Dios, it's inspired, es inspirado and it is sufficient for all we need for life and godliness. y es suficiente para lo que necesitamos de vida y guianza. And here's the sad truth. Y esa es la verdad. There are all kinds of people in our communities. Hay todo tipo de personas en nuestra comunidad. They're just following counsel that's filled with lies Solo están siguiendo consejo que está lleno de mentiras, because nobody even told them there was a different option. porque nunca nadie les dijo que había una opción diferente. And to whatever degree that's true because of our apathy, Y a cierto grado eso es culpa de nuestra apatía, that one's on us. eso cae en nosotros. That's why we want to counsel. Y por eso es que queremos aconsejar. Well, so now Adam and Eve have two voices. Ahora, Adán y Eva tenían dos voces They have two forms of counsel. y tenían dos formas de consejo. And what did they do? ¿Y qué hicieron? They rejected the counsel of God. Ellos rechazaron el consejo de Dios. Can you imagine that? ¿Se puede imaginar eso? Has anybody ever tried to counsel someone and they did not listen to you? ¿Alguna vez ha tratado de aconsejar a alguien y no le hicieron caso? Well, if that's ever happened to you, Si eso alguna vez les ha pasado, you're in good company. tiene una muy buena compañía. Because how well did God's first counselees do? Porque ¿qué tan bien le fue a Dios con su primera consejería? Not too well. No muy bien. They rejected the counsel of God. Ellos rechazaron el consejo de Dios. So when the woman saw the tree was good, Así que cuando la mujer vio que it, el árbol era it bueno, was a delight to the eyes, que era agradable a los ojos, that it was desirable to make her wise. que era deseable para alcanzar She sabiduría, took from its fruit tomó de su fruto and then gave it to her husband, y de ahí le dio al marido and he ate it as well. y él también lo comió. And you see that triad that's later codified in 1 John 2. Y luego vemos esa triada que se ve en Juan capítulo 2, The lust of the flesh,
que es los deseos de la carne and the lust of the eyes y el deseo de los ojos and the pride of life. y el orgullo de la vida. And the New Testament later tells us this. Y el Nuevo Testamento luego nos dice lo siguiente: Eve was deceived into sin. Eva fue engañada a pecar. Interestingly, the New Testament also says this. Es interesante cómo el Nuevo Testamento también dice eso. Adam was not deceived. Adán no fue engañado. In other words, he sinned with a high hand. Él pecó con su mano levantada. He knew exactly what he was doing. Él sabía exactamente lo que hacía. And he did it anyway. Y aún así lo hizo. And that plunged all of mankind Y eso le cae a todos los seres humanos into the curse of sin. en la maldición del pecado. And the Word of God is very, very clear about that. Y la palabra de Dios es muy clara al Just respecto. as through one man sin entered into the world. Así como el pecado entró al mundo por un hombre. And what's next? ¿Y qué dice después? Death through sin. La muerte por el pecado. And death spread to all men Así también la muerte se extendió a todos los hombres. because all have sinned. Porque todos pecaron. And you know it's incredibly sad? ¿Y sabe qué es increíblemente triste? This world of ours Este mundo nuestro cannot bring itself to talk about sin. no puede agarrar fuerzas para hablar acerca de pecado. So we have a wicked, evil, sinful man Así que tenemos hombres malvados y pecadores, about 5 hours from here como a 5 horas de acá, who shot and killed 58 innocent people. que mató a 58 personas And inocentes. people started talking about all sorts of things, Y la gente empieza a hablar de cualquier tipo de cosas, giving all kinds of counsel. dando cualquier tipo de consejo. And what was the one word that you never heard uttered? ¿Y cuál es esa única palabra que no se escuchó mencionar? The word sin. La palabra pecado. Because we refuse to talk about sin Porque nos rehusamos a hablar acerca del and pecado hold people responsible for their sin. y no hacemos a la gente responsable de su pecado. Well, there's no question that Adam and Eve sinned. Así que no hay ninguna pregunta acerca, ninguna duda de lo que sucedió. What happened next? ¿Qué pasó luego con Adán y Eva? Do you realize the fact that anything happened next ¿Sabe que todo lo que pasó después is a demonstration of the grace of God? es una muestra de la gracia de Dios? Because if I were God, Porque si yo fuera Dios, Genesis 3 would be a lot shorter. Génesis 3 fuera mucho más corto. Because here's the way the chapter would read. Así es como leería el capítulo. Si yo, I lo hubiera gave hecho. Adam and Eve clear counsel. Yo les di consejo claramente a Adán y Eva. They rejected my counsel. Ellos rechazaron mi consejo. I then squished them on the carpet. Y los voy a aplazar con la alfombra. That bajo la was the alfombra. end of the story. Y ahí va el final de la historia. Aren't we glad I'm not God? ¿No nos alegramos de que yo no soy Dios? Because what do we find next? Porque ¿qué es lo que encontramos después? We find a counseling session. Encontramos una sesión de consejería. It's an emergency counseling session. Es una consejería de emergencia. And you can learn a lot about this. Y se puede aprender muchísimo de eso. Man's need for counseling intensifies. La necesidad de consejo se intensifica. And so you hear God actually asking them questions. Así que vemos a Dios haciéndoles preguntas. And that's a very important counseling point. Y eso es algo muy importante, un punto muy importante de la consejería. Often it's best in counseling Lo mejor en la consejería to ask a question. es hacer preguntas. So let's think about some of those questions. Así que pensemos acerca de unas preguntas. As the wonderful counselor was doing his work. Como el gran consejero estaba haciendo su trabajo. First he says, "Where are you?" Lo primero que le pregunta es ¿dónde estás? Why in the world did God ask that question? ¿Por qué Dios haría esa pregunta? Did he not know? ¿Que acaso no sabía? Did God ever ask a question to get information? ¿Acaso él hizo una pregunta para obtener información? Did God not know where they were? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? I've lost Adam and Eve. Se me perdieron Adán y Eva. Angels, get down here and help me look for them. Ángeles, bajen, ayúdenme a buscarlos. No, why did he ask that question? No, en serio, ¿por qué hizo esa pregunta? To get them to think. Para hacerlos pensar. Then he said this, Ellos dijeron eso. "Have you eaten of the tree that I told you not to eat? Les dijo, ¿han comido del árbol que les dije que no comieran? Who told you you were naked?" ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Did God ask any of those questions because he didn't know? ¿Acaso Dios preguntó esas preguntas porque no sabía? No, he asked that question
No, él hizo esa pregunta or that series of questions o esa serie de preguntas because he was trying to get them to think. porque estaba tratando de hacerlos pensar. By the way, how did God's counselees do? Por cierto, ¿cómo Dios hace su consejería? So, for example, he Por said, ejemplo, él dijo, "Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat?" ¿has comido del fruto que te dije que no comieras? And what was it that Eve said about that? ¿Y qué fue lo que Eva contestó? Actually, Adam answered first. De hecho, Adán contestó primero. And what did he say? ¿Y qué fue lo que dijo? It was my fault. Fue mi culpa. I rebelled. Yo me rebelé. I sinned against you, Yo God. pequé contra ti, Dios. Is there any way I can be forgiven? ¿Hay alguna forma en que yo puedo ser perdonado? Is that what Adam said? ¿Es acaso eso lo que dijo Adán? That's not even close. Ni siquiera está cerca. What did he say? ¿Qué fue lo que él dijo? It had to be the lamest answer a counselee has ever given. Yo creo que esa es la peor respuesta que alguien puede dar en consejería. The woman that you gave me. La mujer que me dice, Seriously? o sea, ¿en serio? But listen, Pero escuche, do you recognize that something was dying? reconoce que algo se estaba muriendo. See, death is not just physical death in the Bible, La muerte no es solo la muerte física en la Biblia, or they'd already be dead. si no ellos hubieran estado muertos. Death in the Bible is separation. Pero la muerte en la Biblia es la separación. And what was it that Satan said? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? You won't surely die. No vas a morir. Something's dying in this passage. Pero algo está muriendo en ese pasaje. What is it? ¿Qué es? That their marriage is Su dying. matrimonio está muriendo. And that's what unconfessed sin will do to a marriage. Y eso es lo que el pecado no confesado le hace a un Their matrimonio. relationship with God is dying. Su relación con Dios está muriendo. That's why they covered themselves. Por eso es que se cubrieron. Because for the first time in their existence, they experienced guilt. Porque en primera vez en su existencia ellos experimentaron la culpabilidad. And so Eve says the same kind of thing. Así que Eva le dice lo mismo. But here's what's amazing. Pero eso es lo que me sorprende. On the one hand, God ignores a lot of their foolish answers. Dios ignora muchas de sus respuestas. There's another counseling principle. Ese es otro principio de consejería. But please don't forget this. Pero no olvide eso. It's verse 15. El verso 15. Because God's counsel is filled with grace. Porque el consejo de Dios está lleno de gracia. And yes, we do talk about sin in counseling. Y sí hablamos del pecado en consejería. Why? ¿Por qué? Because we have an answer for sin. Porque tenemos una respuesta para el pecado. It's called the shed blood of Jesus Christ. Y es la sangre derramada de Jesucristo. It's called the empty tomb. Se llama la tumba vacía. And yes, we talk about sin, Y sí hablamos de pecado, but we talk a lot more about grace. pero hablamos mucho más acerca de la gracia. What was it Paul said in Romans 5? ¿Qué es lo que Pablo dice en Romanos 5? Where sin abounded, Donde abundó el pecado, grace did much more abound. la gracia sobreabundó. And so listen to the words of the wonderful counselor in verse 15. Así que leamos lo que dice el gran consejero en el verso 15, When he's talking directly to Satan. cuando le está hablando directamente a Satanás. And God says, I will put enmity Y pondré enemistad between you and the woman. entre ti y la mujer. Now that we understand. Eso sí lo entendemos. There's going to be enmity between Satan and the woman. That makes sense. Va a haber enemistad entre Satanás y la mujer y eso hace sentido. But then what does he say next? Pero luego, ¿qué dice después? And between your seed, Satan, Y entre tu descendencia, Satanás, and who else? ¿y de quién más? And her seed. Y su descendencia de la mujer. Who's that? ¿Quién es esa? That's the first mention of the Messiah in the Bible. Esa es la primera mención del Mesías en la Biblia. That's the Lord Jesus Christ. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. You say, how do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? Because of what is said next. Por lo que dice después. He's going to bruise you on the head. Y él te herirá en la cabeza. That's some wonderful news. Esas son grandes noticias. Because our Savior will be ultimately victorious over your evil counsel. Porque nuestro Salvador es victorioso sobre ese consejo malvado. But in order for that victory over death to be secured, Pero para que esa victoria sobre la muerte sea asegurada, what's the last phrase say? ¿qué es lo último que dice ahí? And you shall bruise him on the heel. Y tú la herirás en el talón. The first mention in the Bible of what? La primera mención en la Biblia acerca de qué?
of the cross work of Jesus Christ. de la crucifixión. And friends, that De Cristo. tells us something about counseling. Y esto nos dice algo acerca del consejo. We have to be honest about the problem, Tenemos que ser honestos acerca del problema, but we always have to be focused on the beauty of the solution. pero siempre tenemos que estar enfocados en la belleza de la solución. So here's the first point. Así que ese es el primer punto. Is counseling something that started, 40 or so years ago in the United States? ¿Es el consejo algo que empezó hace 30, 40 años en Estados Unidos? If you were ever asked that question, ever again, Si vuelve a hacer usted esa pregunta una vez más, what's the answer going to be? ¿cuál va a ser la respuesta que va a dar? No, 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 and no. No, no, no y no. Why? ¿Por qué? Because counseling is as old as the Garden of Eden. Porque el consejo es tan viejo como el jardín del Edén. You were created to receive it. Usted fue creado para recibirla, You were created to need it. fue creado para necesitarla, And after sin, that need just got worse and worse and worse. y después del pecado esa necesidad fue peor y peor y peor. Now, let's go to the other side of the equation. Ahora vamos al otro lado de la We, ecuación. we started in the Garden of Eden. Empezamos en el jardín del Edén, Now, let's go to the last days. ahora vamos a los últimos días. So, could you turn in your Bible to 2 Timothy 3? Así que vamos a 2 de Timoteo 3 And let's just talk about this passage for a moment tonight. y vamos a hablar de este pasaje por un momento nada más esta The noche. passage starts by saying, in the last days. El pasaje empieza diciendo en los postreros días. Now, I realize we have a number of different churches represented here. Yo sé que aquí tenemos diferentes iglesias representadas, So, there's probably some different views of the last days among us. así que hay probablemente diferentes puntos de vista acerca de los últimos días. I think, regardless of what you believe about that, Yo creo que independientemente de lo que crea acerca de eso, you would probably believe this, probablemente va a creer eso. that we're some 2,000 years into the last days. Estamos 2000 años ya en los últimos días These are very, very challenging days in which to live. y estamos en una época muy desafiante en la cual vivir. Would you agree with that? ¿Está de acuerdo con eso? How many examples would I have to give before we would say there's a lot of bad things happening in this world? ¿Cuántos ejemplos tendría yo que dar para que estemos de acuerdo en decir que cosas muy malas están pasando en este so mundo? Paul's talking to Timothy about that. Así que 2 de Timoteo habla de eso And he said, in the last days, perilous times shall come. y dice, también en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. And then what does he say next? Y luego que dice, Because men will not love themselves enough. porque habrá hombres amadores de sí mismos. Now, did I say that right? ¿Lo dije bien? Is that what Paul said? Eso es lo que dijo Pablo. One of the characteristics of the last days ¿Cuáles son las características de los últimos días? is that men will not love themselves enough. ¿Son hombres que no se aman a sí mismos lo suficiente? No, the text says the exact opposite. No, el texto dice lo opuesto. Well, then why did I say it the way I did? Entonces, ¿por qué lo digo la forma en que lo digo? Some of you older folks here will recognize this. Algunos de ustedes que son mayores tal vez lo reconozcan. Some of you younger ones will not believe this. Algunos jóvenes tal vez no lo crean. But back when I first got involved in counseling, Pero cuando yo empecé en el consejo, it's back when we used to ride dinosaurs around the earth. cuando andábamos en dinosaurios por todo el mundo, But back about 30 years ago, como 30 años atrás, this was the dominant approach to psychology in the secular world. ese era el enfoque de la psicología secular. Self-love, self-image, self-esteem. Amor propio, autoimagen y autoestima. That came right out of third force psychology. Y eso vino justo de los libros de texto de psicología. People like Rollo May, Personas como Robert May, who said, by the way, que dijo, Eve did right in opting for self. Eva hizo bien en escogerse a sí misma. He said that her act of disobedience was a great example of self-love. Dijo que su gran desobediencia fue un gran ejemplo de autoamor. And he believed that was a good thing. Y él creía que eso era una cosa buena. Rollo May also said this. Y también dijo esto, We have bid goodbye to the theologians hemos sido afectados por la psicología, in the wake of their dead God. por la teología, perdón, por causa de su Dios muerto. That's where secular humanism came from. Y de ahí es donde vino el psicohumanismo. And they said the reason we have problems Y dijo, la razón por la que tenemos problemas is because human beings don't love themselves enough. es porque los seres humanos no se aman a sí mismos lo suficiente. And here's what was curious. Y eso es lo curioso. The Christian world El mundo cristiano grabbed that idea tomó esa idea out of secular psychology de la psicología secular and took a few verses out of context from the Bible y sacó unos versículos fuera de contexto de la and Biblia sprinkled it on that secular theory. y lo puso sobre esa teoría secular. And that's the kind of Christian counseling that was being offered in many places. Y esa es la consejería cristiana que fue ofrecida en muchos lugares. Because that's what the church often does. Porque eso es lo que usualmente la iglesia hace. Instead of offering a unique biblical world and life view,
en vez de ofrecer un punto de vista bíblico único, We so much want the world to think that we're smart, queremos que el mundo piense que somos inteligentes. that we take the world's philosophies Así que tomamos la filosofía del mundo and we try to make them our own. y tratamos de hacerlas nuestras. So you had all these Christians Así como cristianos, running around saying, corriendo diciendo, what we need to do in church lo que tenemos que hacer con la is iglesia help people love themselves more. es ayudarle a la gente a amarse más. For example, one man, Por ejemplo, un hombre, and if I said his name, you would recognize him. y si dijera su nombre, ustedes lo reconocen, He said around that time, él dijo alrededor de ese the tiempo, reason we have inner city crime la razón por la que tenemos crímenes en la ciudad is because people don't love themselves enough. es porque la gente no se ama lo suficiente. So let's just try that theory out. Así que vamos a tratar de ayudarles. Let's say after our session tonight, Vamos a pretender que después de nuestra sesión we decided to go to a restaurant and get something to eat. decidimos ir a un restaurante y tener algo de comer. And so when we're coming out, Así que salimos, somebody knocks me to the ground alguien me bota al suelo and grabs my wallet. y saca mi billetera. So a crime has just been committed. Así que un crimen ha sido cometido. Now, while I'm laying there, Ahora, mientras yo estoy tirado ahí, should I look up at that thief debería yo de ver a ese ladrón and say, you poor person, y decir, pobre persona, you don't love yourself enough? no te amas lo suficiente. I would suggest the total opposite is the case. Yo sugeriría todo lo opuesto. He loves himself plenty. Se ama lo suficiente. It's time for him to love me a little bit. Es tiempo que me ame a mí un poquito. And he could start by giving me my wallet back. Y podría empezar por devolverme mi billetera. But see, that's how twisted the world becomes. Pero así es tan enrollado como está el mundo. It calls right wrong and wrong right. Le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. But that's the world. Pero ese es el mundo. But what in the world is the church doing taking those ideas Pero entonces, ¿qué hace la iglesia tomando esas ideas and then offering that as our counsel? y ofreciéndolas como nuestro consejo? But that was a dominant theory even in the Christian world. Y esa era una teoría dominante incluso en el mundo cristiano. Here's another example of Y ese es otro ejemplo. a Christian man. Un hombre cristiano, You would recognize this man's name. lo reconocería este nombre But he said, I travel a lot. y dijo, yo viajo mucho. And that caught my attention because I travel a lot. Y eso llamó mi atención porque yo And he también said, you know, viajo. sometimes when I'm out on the road, I just feel kind of discouraged and depressed. Y dijo, cuando yo estoy afuera, yo me siento desanimado y deprimido. I don't feel good about myself. No me siento bien de mí mismo. And so he said, Así que él dijo, before I come out and speak to a large crowd, antes de salir a hablar con una gran multitud, I'll just stand in the hotel room in front of the mirror me paro delante del espejo en el and hotel I'll say, I love you, you're a wonderful person. y digo, te amo, tú eres una gran persona. Now, can you imagine that? ¿Se puede imaginar eso? If I told you before I came over here tonight Si yo les dijera que antes de venir acá esta noche, that I was just standing in front of the hotel mirror que estaba parado frente al espejo del hotel, saying, I love you, you're a wonderful person, diciendo, te amo, eres una persona maravillosa, it makes you sick to your stomach. les daría revuelto el estómago. That same man said this, Este hombre también dijo esto, and I'm not making this up, y no estoy inventándolo, but he said this. pero él dijo esto. He said, sometimes that doesn't work. Muchas veces eso no funciona, So he said, when I'm really feeling badly about myself, así que cuando me estoy sintiendo muy mal acerca de mí mismo, I will send myself 24 roses me envío a mí mismo 2 docenas de rosas, with a card that says, I love you, you're a wonderful person. con una tarjeta que dice, te amo, eres una persona maravillosa. Now, I'm going to tell you, Y ahora les voy a decir, when I heard that, cuando yo escuché eso, here was my first response. esta fue mi primera respuesta. I have never sent my wife 24 roses. Nunca le he enviado a mi esposa 2 docenas de flores, And let me tell you exactly why. y le voy a decir por qué. This is true. Y esa es la verdad. If right now I sent my wife back in Indiana 24 roses, Si ahora yo le mando 2 docenas de rosas a mi esposa en Indiana, when I got home on Sunday night, cuando yo llegue el domingo por la noche, she'd take those roses ella va a agarrar esas rosas and beat me over the head with them y me va a dar en la cabeza con ellas. and say, I would have rather had the money. Y me va a decir, yo preferiría el dinero. I mean, why in the world would you waste that much money? ¿Por qué en el mundo vas a perder todo ese dinero? Give me the cash. Dame el dinero. But can you imagine me spending that much money on me Pero se puede imaginar gastar ese dinero en mí to try to help myself love myself more para ayudarme a amarme un poco más, when that is the exact opposite of what the biblical counsel is on that topic? cuando es totalmente lo opuesto a lo que es la consejería bíblica en ese tema. So that's the challenge today. Así que ese es el desafío ahora. Will he follow the false teachers in his culture?
porque vamos siguiendo a los maestros falsos en su cultura. And for sake of time, we won't go through this whole text. Y por el tiempo no vamos a ir en todo este texto, But I assume you know the basic argument of this passage. pero yo creo que usted sabe el argumento básico de este pasaje. There's wholesale iniquity in the last days. Va a haber mucha iniquidad en los últimos días. So people who love themselves, Gente que se ama a sí misma, people who are covetous, who love money. gente que es avariciosa y ama el dinero, Paul talks about people who are boasters. gente que es engreída. Would it be hard for me to find political examples of that? Se me haría difícil encontrar ejemplos políticos de eso. I will just leave that alone. Yo voy a dejar eso estar. People who are unholy and profane. Gente que no es santa y es profana. People who have unnatural affection or unloving, Gente que tiene un afecto a lo no natural, without self-control, sin control propio, haters of good. que odian lo bueno. You could watch television for 5 minutes Usted puede ver televisión por 5 and minutos see examples of every part of that and more. y puede ver ejemplos de eso y más. That is the culture in which we live. Esa es la cultura en la que vivimos. Paul goes on and talks about wholesale hypocrisy. Pablo sigue hablando acerca de la hipocresía. People who are always learning Gente que siempre está and aprendiendo never able to come to the knowledge of the truth. y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Then he goes on and talks about wholesale apostasy Y habla acerca de la apostasía. and men who are opposing the truth, Hombres que se oponen a la verdad, of depraved minds. de mentes depravadas. He even talks about wholesale persecution. Habla acerca de la persecución. There's the pressure that all who desire to live godly in Christ Jesus Y todos aquellos que quieren vivir para el Señor will be persecuted. van a ser perseguidos. That's what it's going to be like in the end times. Así es como va a ser en los últimos tiempos. And we have examples of that everywhere you look. Y tenemos ejemplos de eso a cualquier lugar que mire. Now, here's my question. Ahora esa es mi pregunta. How does Paul end that chapter? ¿Cómo Pablo termina ese capítulo? What's the church of Jesus Christ supposed to do ¿Qué se supone que debe hacer la iglesia de if Jesucristo? we're living in times like that? Si estamos viviendo en tiempos como ese, Give up hope? ¿botar la esperanza? Get mad? ¿Enojarnos? Just make our churches like a fortress where we don't want those kind of people in here? ¿Hacer de nuestra iglesia una fortaleza donde no queremos que ese tipo de gente llegue? What is it that Paul points Timothy to? ¿Qué es a lo que Pablo está apuntando a Timoteo? The same thing that God gave in the Garden of Eden. Lo mismo que Dios dio en el jardín del Edén. Biblical counseling. Consejería bíblica, Biblical truth. verdad bíblica. And Paul says in verse 16, Y Pablo dice en el verso 16, all scripture is inspired of God. toda la escritura es inspirada por Dios. So you don't have to be overcome by the world. No tiene que sobrellevar el mundo, Greater is he that is in you porque es mayor el que está en usted than he that is in the world. que aquel que está en el mundo. And what is God's word good for? ¿Y para qué es buena la palabra de It's Dios? profitable for teaching. Es buena para enseñar, It's profitable for reproof. es buena para redarguir, It's profitable for correction. es buena para corregir And it's profitable for training in righteousness. y es buena para instruir en justicia. And so that's what counselees need. Y eso es lo que los que necesitan So, consejería for necesitan. example, on Mondays in our counseling center, Así que, por ejemplo, los lunes en nuestras sesiones de consejería, one of the men I'm working for is struggling with internet pornography. uno de los hombres con los que trabajo está lidiando con pornografía en Internet. Well, what does he need? Entonces, ¿qué necesita? He needs truth from the Word of God. Necesita verdad de la palabra de Dios, That provides teaching, que provee enseñanza, that provides reproof, que produce redargüimiento, that provides correction, corrección that provides training in righteousness. y entrenamiento en la justicia. And notice what the passage says. Y mire lo que dice el pasaje. Verse 17 is so very, very important. El versículo 17 es muy The man importante. of God may be adequate, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, thoroughly furnished for every good work. enteramente preparado para toda buena And every obra. person in this room has to decide this. Y cada persona en ese salón tiene que decidir eso. Do you agree with that? ¿Usted está de acuerdo con eso? Do you believe that God has given us in His Word ¿Usted cree que Dios nos ha dado en su palabra all we need for life and godliness? todo lo que necesitamos para la vida y para santidad? There's no other book that's like that. No hay ningún otro libro que sea como ese. And that's why we want to counsel using the sufficient Word of God. Y por eso es que queremos dar consejería utilizando la suficiente palabra de Dios. So we talked about the Garden of Eden.
Así que ya hablamos del jardín del Edén, We talked about the end times. ya hablamos de los postreros tiempos. What about the early church? ¿Y qué acerca de la iglesia primitiva? Did the Apostle Paul counsel? ¿El apóstol Pablo aconsejaba? Do we have evidence in the Word of God Tenemos evidencia en la palabra de Dios that the Apostle Paul did biblical counseling? que el apóstol Pablo hacía consejería bíblica. Absolutely. Absolutamente. Look at Acts chapter 20, Vamos a ver Hechos capítulo 20, one of the marvelous chapters in the Word of God. uno de los más grandes pasajes de la Biblia de And the Dios. reason this chapter is so outstanding, Y la razón por qué este pasaje es tan increíble Paul's been in Ephesus es porque Pablo ha estado en Éfeso 3 years, longer than any other place he's been, 3 años, más de lo que ha estado en cualquier otro lugar, but now he's about to leave. pero ahora está por irse. And so he brings all of the leaders of the church together. Así que junta a todos los líderes de la iglesia And it's a fascinating passage. y es un pasaje muy fascinante. Let me just highlight a couple of the verses. Y déjenme nada más mostrar algunos de los, de los Look at versículos. verse 1. Veamos el versículo 1. After the uproar had ceased, Después que hubo salido, Paul sent for the disciples. Pablo envió por los discípulos. Now, for sake of time, go to verse 7. Por cuestiones de tiempo vamos a ir directo al versículo 7. On the first day of the week, En el primer día de la semana, when we were gathered together, cuando estábamos juntos, Paul began talking to them, Pablo empezó a hablar con ellos intending to leave the next day, con la intención de irse el siguiente día and he prolonged his message how long? y prolongó este mensaje por cuánto tiempo? Till midnight. Hasta la medianoche. Did the Apostle Paul love to preach? ¿Acaso le gustaba predicar al apóstol Pablo? In large groups of people. En grandes grupos de personas. You better believe it. Usted debe creerlo. Till midnight. Hasta la medianoche. You say, what happened next? Dice, ¿qué pasó después? Well, one guy had a bad experience. Bueno, alguien tuvo una mala experiencia. Verse 9. El versículo 9, There was a young man había un hombre joven named Eutychus llamado Leudico, sitting on the windowsill, que estaba sentado, Eutico, perdón, que estaba sentado en la orilla de la sinking ventana into a deep sleep. y estaba cayendo en un profundo sueño. That's how long Paul preached. Así es lo tan largo que predicó Pablo. And what happened next? ¿Y qué pasó después? Paul kept on talking. Pablo seguía hablando And so this young man was overcome by sleep. y ese joven se durmió He fell down from the third floor, y se cayó del tercer piso, dead. muerto. And what did Paul do? ¿Y qué hizo Pablo? The text says he went and healed him. ¿Acaso se levantó y fue a sanarlo? And then what did he do? ¿Y luego qué hizo? He got everybody back Los reunió de nuevo a todos and he kept the sermon going. y siguió con el sermón. So we're not going to let a little thing like killing somebody Así que no vamos a dejar que algo como matar a alguien stop me from continuing to preach. me detenga de continuar predicando. That's why when I was asked to come here, Por eso es que cuando me pidieron venir acá, I wanted to know how many floors there were in this building. yo quería saber cuántos pisos habían en este edificio. Now look at verse 17. Ahora veamos el verso 17. And I'm doing this quickly. Y estoy tratando de hacer esto rápido. But he brings all the church leaders together. Trae a todos los líderes de la iglesia juntos And look at verse 18. y ve el versículo 18. He said, you yourselves know Ustedes saben how I was with you the whole time. cómo estuve con ustedes todo el And tiempo. look at verse 20. Pero veamos el verso 20. I did not shrink from declaring to you anything that was profitable. Y con nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Now notice this. Ahora note esto. Teaching you how? Enseñándoles cómo. Publicly, Públicamente, but also what? pero también cómo. From house to house. Por las casas. And then look at verse 26 for sake of time. Y luego ve el versículo 26 por cuestión de tiempo. I testify that I'm innocent of the blood of men. Por tanto, yo les protesto este día que soy limpio de For la sangre de I todos. did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. And then look at verse 31. Y luego el versículo 31. Be on the alert, Estén alertas, velad, remembering night and day acordándose de día y de noche, for a period of 3 years. que por 3 años I did not cease to admonish each one no he cesado de amonestar a cada uno with tears. con lágrimas. Now, what does that tell you about the way the word of God was ministered in the early church? Ahora, ¿qué les dice esto acerca de cómo se ministraba la palabra de Dios en la iglesia primitiva? Paul was teaching in large groups, Pablo hablaba en grupos grandes and he loved to preach. y le encantaba predicar. And by the way, I do too. Y por cierto, a mí también. We have 5 worship services at our church. Tenemos 5 servicios de adoración en nuestra iglesia. Generally, I'm speaking live in 3 of them.
Y usualmente estoy hablando en vivo en 3 de ellos. And people worry about me. Y la gente se preocupa de mí. Oh, you have to preach so much. Oh, tienes que predicar tanto. I love preaching. Me encanta predicar. And I love doing it over and over and over. Y me gusta hacerlo una y otra vez. It's like going bowling. Es como ir a jugar boliches. You want to bowl another game? ¿Quieren jugar otro juego? Absolutely. Set up the pins. I'll try to knock them down again. Claro que sí. Pongamos otra vez los pines y voy a tratar de botarlos nuevamente. So I love preaching in large groups. Así que me encanta hablar en grupos grandes. But you know what? Pero ¿sabe qué? I don't believe in the primacy of preaching. No creo solamente en la primordialidad de la prédica, I believe in the primacy of the ministry of the Word of God. sino en la primordialidad de predicar la palabra, de ministrar la palabra de Dios. So sure, I love to preach in large groups, Así que me encanta predicar en grupos grandes, but I love to minister the Word of God in small groups. pero me gusta ministrar la palabra de Dios en grupos pequeños. That's what counseling is. Y eso es lo que es la consejería. And I like, when appropriate, ministering the Word of God individually as well. Y me gusta también ministrar la palabra de Dios individualmente también. That's what Paul told the Ephesian elders to do. Y eso es lo que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso que hicieran. And the Word of God is central. Y la palabra de Dios es tan verdad We don't have another source of truth. que no tenemos otra fuente de verdad. I don't care what Sigmund Freud had to say. A mí no me interesa lo que Freud tenía que decir. I don't need the latest theories of unbelieving people. No necesito las últimas teorías de gente no creyente, We're giving our counselees the pure, undiluted truth of the Word of God. porque les estamos dando a nuestros consejeros la verdad no diluida de la palabra de Dios. Because that's what they needed in the Garden of Eden. Porque eso es lo que se necesitó en el jardín del Edén. That's what we need in the last times. Eso es lo que se necesita en los últimos días. And that's what happened in the early church. Y eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva. And I didn't read this verse for sake of time. Y no leí ese verso por cuestión de But tiempo, verse 32 is so important pero el verso 32 es tan importante because it's the word of God's grace. porque es la palabra de la gracia de Dios. You know, where I live back in Lafayette, Donde yo vivo, allá en Lafayette, there are some false religions there. hay falsas religiones. And many of those religions teach an approach to salvation based on man's works. Y enseñan el enfoque de ganar la salvación en base a las obras. And so I have a number of counselees who come and that's what they think. Y yo tengo muchas personas que requieren consejería, que eso es lo que piensan, And they're weighed down under legalism. y ahora están en el legalismo And they're living under heavy guilt and shame. y están viviendo bajo la culpabilidad y la vergüenza. I love being able to minister the word of God's grace to such people. Y yo amo poder ministrar la gracia a esas personas. And it's like this. Y es así. You know when you get a wonderful piece of hard candy in your mouth Es como cuando tienes un dulce de estos duros en tu boca and you just suck on it for all of its richness? y estás chupando porque se siente tan rico. I've had people in counseling do that with the word grace. Yo he tenido personas que hacen eso con la palabra gracia. The first time hearing about God's grace. La primera vez que escuchan acerca de la palabra gracia. And Paul said the word of God's grace can build us up. Y dice que la palabra de gracia nos puede levantar. So many of our counselees are torn down. Muchas personas están derrotadas. And with the word of God, we build them back up. Y con la palabra de Dios nos volvemos a edificar. We give them the inheritance among those who are sanctified. Le damos esa herencia a aquellos entre los que están santificados. And sure, we're using various approaches Y estamos usando diferentes enfoques because every counseling situation is different. porque cada situación de consejería es diferente. Sometimes we're encouraging and we're comforting. Algunas veces estamos animando y consolando. So we'll say this more tomorrow. Así que vamos a hablar más de esto mañana. But counseling is not just confronting people who are sinning. Pero la consejería no es solo confrontar a aquellos que están pecando, It's also encouraging people who are suffering. sino también animar a aquellos que están sufriendo. We're going to do a lot of teaching. Y vamos a hacer mucha enseñanza. So many of the people that come to us in counseling have never even had a Bible open. Muchos de aquellos que van a venir a nosotros para consejería nunca han abierto una Biblia. Colossians 1:28 is another great verse about counseling. Colosenses 1:28 también es otro gran versículo de la consejería. Sometimes we're going to have to admonish. Muchas veces vamos a tener que reprenderlos, Some of our counselees are kind of stubborn, porque muchas veces son un poco necios. and so we have to admonish them Así que tenemos que reprenderlos with the word of God. con la palabra de Dios. Sometimes we're building them up. Algunas veces los vamos a edificar, Sometimes we're consoling them, algunas veces los vamos a consolar and sometimes we're helping them. y algunas veces los vamos a sostener. And so each counseling situation is a bit different, Así que cada sesión de consejería es un poco diferente, but it's always based on the truth of the word of God.
pero siempre está basado en la verdad de la palabra de Dios. And it's always focused on the person of God, the Lord Jesus Y Christ. siempre está enfocado en la persona de Dios, en Jesucristo. So we don't worship the Bible. Así que no adoramos la Biblia, We use the Bible to point persons to the Savior. sino que usamos la Biblia para apuntar a las personas al Salvador. Now let me try to answer one more question, Ahora déjeme tratar de contestar una pregunta más. and then we'll be done with our time tonight. Y luego vamos a haber terminado con nuestro tiempo esa noche. And that is, how does all of this fit into discipleship? Entonces, ¿cómo todo eso cae en el discipulado? Because I mentioned this at the beginning. Porque les dije al principio, If you know Christ as Savior and Lord, si conoce al Señor como su Salvador y you have Señor, to be concerned about the Great Commission. tiene que ser preocupado acerca de la gran comisión. So that's a very important question. Así que es una pregunta muy importante. Where, if at all, ¿Dónde does counseling fit into the overall discipleship ministries of the church? la consejería cabe en todos los ministerios de discipulado de la iglesia? And we like to try to answer that question with this diagram. Y me gustaría contestar esa pregunta con este diagrama. Now, do you know what that is? ¿Ustedes saben qué es eso? That's a river. Es un río. And do you know what those are? ¿Y sabe qué son esos? Those are boats or canoes. Esos son botes o canoas. Let that river represent the discipleship river. Así que dejemos que este río represente el río del discipulado And the canoes representing individual Christians in the river. y las canoas representan cristianos en el río. And that part of the river we could call normal discipleship. Y a esta parte del río podemos llamar So discipulado normativo. in other words, it's everything the church is doing to try to help people grow. Y es todo lo que la iglesia está tratando de hacer para ayudarles a la gente a crecer. So your worship services, Por ejemplo, el servicio de alabanza, your Sunday school class, las clases de escuela dominical, your small groups. los grupos pequeños. In other words, you're trying to get every person in your church. Está tratando de que cada persona en su iglesia, And I know there's many churches represented here. y yo sé que hay muchas iglesias representadas acá, But think about those canoes now. pero piensa en esas canoas. They're right in the center of the river Están en el centro del río, where the water is deepest donde el agua está más profunda and the current is swiftest. y la corriente es más fuerte, And you want them to be growing at the rate that God wants them to grow. y quieres que crezcan al ritmo que Dios quiere que crezcan. So every church ought to be concerned about normal discipleship. Así que cada iglesia tiene que estar preocupada acerca del discipulado, You ought to be concerned that you're providing resources to help every person grow spiritually. que se están proveyendo recursos para que cada persona crezca espiritualmente. Well, is that the only aspect of discipleship we're concerned about? Ese es el único aspecto del discipulado en el que nos preocupamos. And if I asked it that way, the answer is probably no. Y si yo lo pregunto de esa manera, la respuesta probablemente es no. So let's add something to our diagram. Así que vamos a agregar algo a nuestro diagrama. What did we just add? ¿Qué le agregamos? Well, that's evangelism. Ese es el evangelismo. In other words, that's getting more and more people in the river. Eso es meter a más y más personas en el río. And if we love God, Y si amamos a we're Dios, concerned about that too, estamos preocupados por eso también, right? ¿verdad? And so I don't think that's a different, something other than discipleship. Así que yo no creo que eso sea algo diferente al discipulado. I think you could call that preparatory discipleship Yo creo que eso lo podemos llamar discipulado preparatorio or initiatory discipleship. o discipulado iniciatorio. And I mentioned to you earlier, Y les dije anteriormente, that's one of the reasons we have a counseling center, esa es una de las razones por las que tenemos un Is to centro de get- consejería. is because it's a great source of outreach. Es porque es una gran fuente de evangelismo. In fact, our staff received an email Tuesday morning De hecho, nuestro personal recibió un correo el jueves por la mañana that one of the laymen on our counseling center staff, que una de las personas de nuestro centro de consejería he's a professor at Purdue, es un maestro en Purdue, he's a veterinarian, es un veterinario, but he's also been trained in biblical counseling. pero también ha sido entrenado en consejería bíblica. And so he was working with the counselee on Monday night, Así que él estaba trabajando el lunes por la noche and he had the opportunity to win one of his counselees to Christ. y tuvo la oportunidad de ganar a uno de sus aconsejados para Cristo. We often receive emails just like that. Y muchas veces muchos recibimos correos de ese tipo. Well, again, we're concerned about outreach. Así que estamos preocupados por el evangelismo We're concerned about normal discipleship. y estamos preocupados por el discipulado normativo. Now, if you've been around a church for any period of time, Así que si usted ha estado en la iglesia por algún poco de tiempo, you know it's hard to be good at both of these. usted sabe que es difícil ser bueno en ambos. Some churches are very good at outreach, Muchas iglesias son muy buenas en el evangelismo, not very good at follow-up or discipleship. pero no muy buenas en darle seguimiento o el discipulado. Some churches are good at discipleship, Y muchas iglesias son buenas en discipulado, not very good at outreach. pero no muy buenas en evangelismo. It's hard for a church to be good at both.
Es difícil para una iglesia poder hacer ambos. However, let's just say that a church in this given situation is good at both. Pero digamos que una iglesia en esa situación es buena en ambos. Is that all you have to be concerned about? Eso es todo lo que debería estar preocupado. And if I asked it that way, the anticipated answer is probably no. Y si lo pregunto de esa manera, la respuesta anticipada es probablemente no. There's still a problem. Todavía hay un problema. Think about your church, Piensa en su iglesia and I'll think about mine. y yo pensaré en la mía. There are many churches represented here. Aquí hay muchas iglesias representadas. Is every person in your church Es cada persona en su iglesia growing spiritually at the rate God wants them to grow? creciendo espiritualmente en el ritmo que Dios quiere que crezcan. Are they right in the center of the river, O están justo en el centro del río, benefiting from the regular discipleship means and methods of the church? beneficiándose de las reuniones de discipulado y los recursos regularmente, Growing at the rate God wants them to grow? creciendo en el ritmo que Dios quiere que crezcan. What's the answer to that question? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Yeah, no, 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 and No, no. no y no. Right? And so to add to our diagram, Así que el diagrama, some people's canoes are going around and around and around. algunas canoas están yendo vuelta y vuelta y vuelta. They're stuck in sin, they don't know how to get out. Están trabadas en el pecado y no saben cómo salir. They're suffering in some way, they don't have any answers. Están sufriendo en lugares y no tienen respuesta. They're like a junior higher canoeing. Es como un adolescente en una canoa They're just going around and around and around and around. que van alrededor, 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 alrededor. Now here's the question. Ahora esa es la pregunta. What resources do we have for people like that? ¿Qué recursos tenemos para personas así? And do you realize in many churches, Yo me doy cuenta que en muchas iglesias, even large churches, incluso iglesias grandes, there's no answer. no hay una respuesta. We don't have anything for that. No tenemos nada para ellos. Or worse, O peor, we send people who are in trouble down to Dr. So-and-so, mandamos a aquellos que están con problemas a la oficina del doctor tal y tal. the psychologist we have on retainer. El psicólogo que tenemos ahí. But whatever that church member is going to receive down there, Pero cualquier cosa que ese miembro de la iglesia va a recibir allá afuera, it in no way resembles the regular discipleship they receive in our church. no se asemeja al discipulado regular que reciben en nuestra iglesia. I think we ought to have something for people who are not benefiting from the regular discipleship means and methods of the church. Yo creo que debería de haber algo que les ayude a beneficiarse de los recursos que tenemos en la iglesia. So let's add one more thing to our diagram. Así que agreguemos una cosa más a nuestro diagrama. What is this? ¿Qué es eso? That's an eddy. Do you know what an eddy is? ¿Saben qué es un eddy? An eddy is a wider place in the river Es una como bocana, un espacio en el río where the water's not as deep donde el agua no es tan profunda and the current's not as swift. y la corriente no es tan fuerte, But it's still part of the river. pero aún es parte del río. For us, Para nosotros, that's what counseling is. eso es lo que es la consejería. Now here's the point of this diagram. Y ese es el punto de este diagrama. We're not going to take people who are in trouble No vamos a tomar a personas que están en problemas and give them something other than discipleship. y a darles algo diferente al discipulado. So counseling is a subset of discipleship. Así que la consejería es un subgrupo del discipulado. You could call it remedial discipleship, Se le puede llamar un discipulado de corrección, concentrated discipleship. un discipulado concentrado. You could also call it this, También se le puede llamar así, temporary discipleship. discipulado temporal. Why is it temporary? ¿Por qué temporal? Because they don't have to be in there forever. Porque no tienen que estar ahí por siempre. You realize some people get involved in secular counseling, Se da cuenta que hay personas que se involucran en la consejería secular, they're going to go for years. pueden ir por años. That psychologist is going to buy a new car off of his fees. Ese psicólogo se va a comprar un nuevo vehículo por esas tarifas. We're not talking about counseling people forever. Pero no estamos hablando de aconsejar a las personas por They siempre. only have to be in counseling long enough Solo tienen que estar en la consejería el tiempo to be suficiente stabilized so they can get back into the regular discipleship means and methods of the church. para que puedan estar estables y reintroducirse a los recursos que tiene ya la iglesia. So the goal is to take them from here Así que la meta es llevarlos de aquí and get them back into here y ponerlos de regreso aquí, where they'll be able to continue to grow the rest of their days. donde van a poder continuar creciendo el resto de sus días. And I repeat what I said at the beginning. Y voy a repetir lo que dije al principio. The reason our church has a counseling center La razón por la que nuestra iglesia tiene un centro de consejería is because it helps us accomplish the Great Commission. es porque nos ayuda a cumplir con la gran comisión. It's a great source of outreach contacts Es un gran recurso para
el evangelismo and it helps us disciple every person who's won. y nos ayuda a discipular a todos aquellos que han sido ganados. Well, thank you for your careful attention. Así que muchas gracias por su tiempo. I hope you sleep very, very well tonight Espero que duerman muy bien esta noche, because we've got some more work to do tomorrow. porque tenemos mucho trabajo que hacer mañana. Pastor.